Buenas noches. Voy a platicar esta vez con Roberto Díaz de León, quien tiene a su cargo la representación de todos los expendedores o todas las estaciones de gasolina y diésel que hay en el país. ¿Estoy bien, Roberto? Buenas noches. Carlos, muy buenas noches a ti y a tu audiencia, y es correcto. Onexpo Nacional es la organización que representa los intereses de los empresarios gasolineros mexicanos que se dedican al expendio de gasolinas y diésel. Y creo que también tienen que ver con el almacenamiento de combustible, ¿no? Sí, al final es parte de una cadena de valor en donde estamos de alguna manera muy ligados a todo lo que viene siendo el almacenamiento, distribución, comercialización y expendio. Bueno, y expendios de gasolina y diésel en donde ya no solamente figura el emblema de Petróleos Mexicanos, sino que ya entraron como cuántas empresas privadas al negocio, Roberto. Mira, te platico. De las 12,707 estaciones de servicio que tenemos reportadas al cierre de junio, hay 140 marcas participando ya en el mercado mexicano y prácticamente Pemex contribuye con el 72% de estaciones de servicio bajo su marca. Es decir, más de 9,000 estaciones de servicio tienen la marca Pemex y lo demás está muy pulverizado todavía, pero muy maduro en cuanto a su evolución. Es un mercado muy maduro y va avanzando a pasos agigantados. Ciento y pico de marcas diferentes. Marcas. Marcas que eso te lleva a tener también más de 100 marcas de gasolinas. Una cosa es la bandera o el faldón de la estación de servicio y otra es la marca. A lo mejor aquí platico un poquito para entrar en contexto en cuanto a las gasolinas. En el país prácticamente existen 4 calidades de gasolinas. Calidad Valle de México, calidad Guadalajara, calidad Monterrey y calidad resto del país. Bueno. De manera muy general, la calidad Valle de México, Guadalajara y Monterrey son muy parecidas. Hay algunas cuestiones por temas de altura, etcétera, que tendrán que tener ciertas características, pero tienen un enfoque más orientado a la ecología con respecto a la del resto del país. Y esta es una gasolina que cumple con una norma que regula la CRE, pero a partir de la marca de la estación de servicio, cada marca la puede mejorar con un producto final aditivado que la hace diferente. ¿Un aditivo? Un aditivo. Pero este aditivo se escucha muy fácil, pero hay varios perfiles de aditivos muy importantes. Sí. Y eso hace una propuesta de valor diferente al consumidor. Bueno, el asunto es que estamos en algo así como la era COVID y te quiero preguntar para empezar de qué manera se ha afectado la operación de los expendios de gasolina y diésel en el país con el problema de la pandemia. Muy drástica, nos cambió el modelo de negocio de manera muy importante, empezando por el modelo financiero de las estaciones de servicio. ¿Pero han dejado de vender combustible? Muchísimo. Miren, en el mes de abril, bueno, aquí hay una combinación de efectos también relacionados al COVID de carácter mundial, sí, que fue muy impactante en cuanto al precio del petróleo y por lo tanto los refinados, gasolinas y diésel tuvieron una caída en los precios. Entonces, si esa caída en los precios que se da en México a partir del día 10 de marzo, la sumamos a la disminución en la movilidad, el mes de abril tuvimos una caída superior al 60% del volumen de las ventas. Y por más que quisimos hacer los gastos fijos, transformarlos de alguna manera variables, no pudimos porque tuvimos que privilegiar la nómina. El sector gasolinero fue muy responsable en toda su cadena, en el sentido de mantener y privilegiar el empleo. ¿Pero a poco no hubo despidos en...? En el sector prácticamente no, porque seguíamos operando. ¿Cómo cuánta gente está dedicada al almacenamiento? Medio millón de empleos generamos.
¿Cuánto? Empleos directos, 500,000 de empleos directos. Y los mantuvieron. Los mantuvimos. Sin embargo, sí dejamos de invertir en algunos temas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la publicidad. Era un gasto no necesario. Dejamos de invertir de manera importante en publicidad. Tuvimos una migración, que esta es una de las grandes contribuciones de Onexpo en esta pandemia. Tuvimos que evolucionar a las capacitaciones en línea, entonces mantuvimos los programas de capacitación, pero ya no presenciales, sino a distancia, que tienen su lado positivo, pero también su efecto, pues un poquito diverso en cuanto a resultados, ¿no? Porque no puedes medir igual los procesos de capacitación. Pero bueno, de alguna manera nos cayó la venta y nos cayó de manera importante en más del 60%. Tuvimos registros de lugares donde cayó hasta el 75%. Tuvimos estaciones de servicio que tuvieron que cerrar porque no tenían cómo vender. Entonces cerraron durante algunos días, promovieron vacaciones para sus colaboradores en lo que podían de alguna manera volver a reactivarse. Pero ya se están reactivando. Ya prácticamente todas están operando. Cerraron de manera muy puntual, con cierta temporalidad. Pero Roberto, dime una cosa que yo creo que es de interés del público. De los 12,000 y pico de estaciones de servicio en el país, ¿estoy bien? 12,000. Sí, 12,700. 12,700. ¿Cómo cuántas de esas manejaban combustible chueco, el huachicol? Fíjate que es muy poco el número y te voy a decir por qué. El canal por el que se comercializa el combustible que se conoce como el huachicol no son las estaciones de servicio. Hay otros canales por donde se maneja. Sí, y normalmente se vende en carreteras, en caminos secundarios, etcétera. Pero entiendo, y la audiencia lo sabe también, hay gasolineros en algunas zonas, no se diga en los 7 municipios que me avergüenza mucho de Puebla, que son de tradición huachicolera, gasolineras que compraban combustible robado. Sí, y eso es indudable, y no podemos tapar el sol con un dedo. ¿Y hay alguna gasolinera que haya sido clausurada o su propietario? Han rescindido contratos. Mira, aquí quisiera comentarte 3 cosas muy puntuales. Primero es que Onexpo nunca ha defendido ni defenderá a aquellos empresarios que se dedican a una actividad que va en contra de las leyes y de las mejores prácticas. La segunda, que es la más interesante, las estaciones de servicio cuentan con un sistema de control volumétrico aprobado por el SAT que te refleja prácticamente en tiempo real entradas y salidas. Y esa es la herramienta que le ha funcionado para practicar auditorías en donde no es consistente sus ventas contra sus ingresos de combustible. No pueden vender más litros de los que les ingresan. Entonces, nosotros tenemos conocimiento de cerca de 200 estaciones de servicio que han tenido estas situaciones de prácticas y ya se han iniciado los procesos de retiro de permisos de expendio. Qué bueno. Entonces, déjame, eso es lo que fortalece. Sí. Y hay un tercer punto en esto que te estaba comentando, que es el empoderamiento del consumidor. Hoy el consumidor tiene grandes herramientas, entre ellas la propia herramienta de la Profeco, que le permite informar si una estación de servicio tiene un combustible fuera de especificaciones, que su carro resienta el motor, etcétera. Y seguramente esas aplicaciones le sirven a la autoridad para ir a hacer las revisiones que cada lunes nos muestran en las entrevistas mañaneras. Pero a ver, Roberto, a propósito de lo que acabas de decir, en el actual gobierno no se habla bien de la reforma energética que permitió, entre otras cosas, la entrada de competencia en las estaciones de servicio. A mí, la verdad, me da gusto que en un crucero, ojalá encontrara yo 4 distintas marcas para irme con la que dé mejor servicio y mejores precios y mejor calidad de los productos. Pero no es del agrado de la actual administración federal esta apertura que hubo con la reforma energética. Yo te pregunto, ¿están teniendo problemas para la obtención de permisos
pues, los empresarios privados? Mira, indudablemente con el cambio de funcionarios en la CRE... Nos quedan 2 minutos, con esto vamos a terminar, Roberto. Muy bien, mira, sí ha habido retrasos y es natural cuando había cierto órgano de gobierno en la Comisión Reguladora de Energía, cierto número de comisionados, hay movimiento de comisionados, entra un equipo nuevo y todo eso lleva un proceso. Y sí, efectivamente hay retrasos que por parte de ONEXPO nosotros hemos invitado a la CRE a ir regularizando. Y sí nos da gusto que en las últimas sesiones han generado una serie de permisos. Sin embargo, no están aprobados. No están pero no se cerró la puerta. No, entonces aquí la invitación es que sigan ese proceso de revisión. Nosotros por el lado de ONEXPO estamos haciendo la invitación a los empresarios a que perfeccionen muy bien sus expedientes, porque muchas veces se regresan los expedientes porque van de alguna manera con fallas en su instrumentación y así los presentamos. Entonces, luego regresan expedientes y le echamos la culpa a la Comisión Reguladora de Energía cuando también hay responsabilidad de los empresarios. Sin embargo, sí hay un retraso, por eso nosotros, por un lado, estamos informando a los empresarios gasolineros sobre la importancia de llenar muy bien sus solicitudes de permisos y a la autoridad invitándola a que se pongan al corriente. Nosotros no nos gusta la confrontación, al contrario, vamos en pro de un mercado maduro. Bien, para eso tiene que cumplir con toda la regulación que impone la ley. Con piso parejo para todos. Y hay posibilidad de subsistencia para todos en los expendios, más de 12,000 y pico, que representados en la ONEXPO, que preside Roberto Díaz de León. Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias, Carlos, siempre a tus órdenes y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias a quienes nos han estado viendo y escuchando. Gracias, Roberto, y ojalá en la primera oportunidad y que proceda a hablar de expendios, volvamos a hablar contigo. ¿Te parece? Muchísimas gracias, siempre a tus órdenes. Gracias, Roberto Díaz de León. Gracias a la audiencia y buenas noches.